Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie de ejercicios y nuestra serie de videos del curso de ecuaciones diferenciales. Y en este caso vamos a traer o vamos a hacer un ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton, una aplicación en particular que tiene que ver con aplicación a cadáveres, ¿listo? Entonces, la hora en la que murió una persona y cosas de ese estilo. Entonces, el ejercicio que solucionaremos el día de hoy dice lo siguiente, dice: un hombre salió a cazar un zorro que se estaba comiendo su rebaño. El hombre murió, dice, el cuerpo del hombre fue encontrado por un vecino suyo a las 6 a.m. del día siguiente. Llega el cuerpo de criminalística a las 7 a.m. y toma la temperatura del cadáver. En ese momento, la temperatura es de 23 grados centígrados. Una hora más tarde, y al darse cuenta de lo frío que estaba el ambiente, estaba a 5 grados centígrados, vuelven a medir la temperatura del cadáver y marca 18,5 grados. Con base en esta información, ¿a qué hora murió el hombre? Vamos a determinar cómo, a través de la ley de enfriamiento de Newton, que la explicamos en un video anterior, pues podemos solucionar este problema. ¿Listo? Digamos que es un problema de los clásicos de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, algunas cosas por recordar. Primero, recordemos que habíamos dicho que el diferencial de la temperatura era igual a una constante por la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. ¿Listo? Y habíamos solucionado esta ecuación a través del método de ecuaciones o de variables separables. Entonces dijimos que dt sobre t menos la temperatura ambiente iba a ser acá por el diferencial del tiempo. Ya habíamos dicho que esta parte, bueno, necesitábamos integrar, habíamos dicho que esta parte, como la parte o la derivada estaba arriba, era un logaritmo natural. Entonces acá era el logaritmo natural de t menos la temperatura ambiente más una constante, y que esto era igual a k por t más una constante, llamemos la constante 1. ¿Listo? Pasamos la constante para el lado de allá y nos quedaba entonces que el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura ambiente era igual a k por t más una constante. Recordemos que una constante más una constante nos da otra constante. Como necesitábamos dejar esto en función de t, aplicábamos Euler, ¿listo? O la función Entonces acá Euler con logaritmo natural, pues se nos cancelaba y nos quedaba t menos la temperatura ambiente iba a ser a Euler de k por t más c. ¿Listo? Y aquí lo que hacíamos era usar la propiedad de las potencias y separar esto en un producto de potencias. Y entonces decíamos que la temperatura menos la temperatura ambiente iba a ser igual a Euler por kt por Euler elevado a la c. Y dijimos además, pues que si teníamos un exponencial elevado a una constante, eso nos iba a dar una constante. Entonces, la temperatura menos la temperatura ambiente iba a ser igual a una constante c multiplicado por k por t. Y entonces habíamos dicho que c por e a la kt más la temperatura ambiente iba a ser la función de temperatura con la que íbamos a mirar cuál era la temperatura de un objeto después de un tiempo determinado si se encontraba a temperatura ambiente. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es solucionar el ejercicio que acabamos de ver en pantalla. Listo, ya vamos a releerlo, o vamos a poner más bien los datos más importantes del ejercicio. Recordemos entonces que t es igual a c por e a la kt más la temperatura ambiente. Entonces recordemos el ejercicio. Una persona, un zorro, se le estaba comiendo su rebaño, me imagino que eran ovejitas, y entonces salió a cazar el zorro. Al día siguiente, este señor fue encontrado sin vida, ¿listo? Y fue encontrado por un vecino suyo a las 6 de la mañana. Entonces fue encontrado a las 6 de la mañana, ¿listo? 6 a.m. fue encontrado. A las 7 a.m., dice el ejercicio, llegó el cuerpo de criminalística, ¿listo? Y le mide la temperatura a este señor. Y la temperatura en ese momento es de 23 grados centígrados. ¿Listo? Dicen que estaba haciendo mucho frío, que la temperatura ambiente era de 5 grados centígrados. Y entonces que vuelven a medir la temperatura del señor, o sea que a las 8
miden la temperatura del señor y ahora es de 18,5 grados. Con base en esta información debemos encontrar a qué hora murió la persona. ¿Listo? Un dato que no está ahí, pero que nosotros debemos considerar es que la temperatura corporal de una persona en condiciones normales pues es de 36 grados. ¿Listo? Entonces este va a ser un dato importante a la hora de solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Mire, vamos a decir que esta hora va a ser nuestra hora cero. Este va a ser nuestro T sub 0. Este va a ser el tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. En el tiempo de una hora después, pues entonces ya tenemos que la temperatura es de 18,5 grados. ¿Listo? Es decir, no vamos a trabajar con 7 y 8, sino con tiempo en un instante 0 y tiempo después de una hora. ¿Listo? Acordémonos entonces que lo que hacíamos primero, bueno, que esto era una función de t, ¿listo? Y que lo que vamos a hacer es primero encontrar cuál es el valor de esta constante c, luego con base en esa constante que hallamos cuál es el valor de la constante k y vamos a armar nuestra ecuación para este ejercicio en particular. Entonces, ¿qué decimos? Miren, para el instante de tiempo 0 la temperatura es 23 grados, entonces 23 grados va a ser igual a ¿quién? A la constante por Euler a la K por el tiempo. En ese momento estamos diciendo que el instante de tiempo es 0. Entonces por 0 más la temperatura ambiente, que en este caso son los 5 grados centígrados. Permítanme, quitamos las unidades. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Pasamos este 5 a restar, 23 menos 5 nos da 18. Entonces 18 va a ser igual a C, K por 0 nos da 0 y cualquier cantidad elevado a la 0 nos da 1, o sea que ya tenemos el valor de nuestra constante que va a ser 18. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con base en eso, vamos a hallar la constante K. Entonces, pasado una hora, podemos trabajar ahí, si quieren, en horas para que sea más fácil. Entonces tenemos que en el instante de tiempo, t igual a 1, la temperatura era 18,5 grados. Vamos entonces a decir que 18,5 grados va a ser igual a ¿quién? A la constante que acabamos de hallar, que en este caso es 18, por Euler elevado a la K por el instante de tiempo, que en este caso dijimos que era 1, más la temperatura ambiente, que en este caso es de 5 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, este 5 lo pasamos acá a restar, vuelvo y quito las unidades, perdón, vuelvo y quito las unidades, acá nos va a quedar entonces que 13,5 va a ser igual a 18 por E a la K. ¿Listo? Este 18 pasa acá a dividir y nos va a quedar 13,5 sobre 18 va a ser igual a Euler a la K. ¿Listo? Como necesitamos encontrar el valor de K, pues necesitamos quitarla de esa potencia. Entonces usamos el logaritmo natural. Por lo tanto, nos va a quedar ahí que el logaritmo natural de esa división de 13,5 sobre 18 va a ser igual al valor de K. Vamos a usar por acá nuestra calculadora. ¿Dónde está nuestra calculadora? Y vamos a decir entonces que el logaritmo natural de ¿quién? De 13,5 dividido entre 18 va a ser igual a menos 0,2876. Entonces, K va a ser igual a menos 0,2876. ¿Listo? Ya tenemos el valor de nuestra constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es completar nuestra ecuación y mirar. Para una temperatura de 36 grados, que es la temperatura corporal normal, pues ¿qué tiempo habrá pasado? ¿Qué va a ocurrir ahí? Que posiblemente nos va a dar un tiempo negativo. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar como que la temperatura en función del tiempo va a ser igual a la constante que nos dio 18 por Euler elevado a la K. K nos dio menos 0,2876
por T más la temperatura ambiente, que en este caso es de 5 grados centígrados. ¿Listo? Vuelvo y quito las unidades, perdón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hallar? Para un tiempo, para una temperatura de 36 grados, vamos a hallar el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que nos está pidiendo en este caso el ejercicio. Primero, armar la ecuación que nos permite encontrar la temperatura en un instante de tiempo dado. ¿Listo? Para eso hicimos todo el despeje y toda la solución de nuestra ecuación diferencial. Ahora, cuando ya tenemos nuestra función, podemos encontrar o el tiempo o la temperatura. En este caso necesitamos el tiempo para ver a qué horas falleció el señor. Entonces, 36 en este caso va a ser igual a 18 por Euler a la menos 0,2876T más 5. Entonces el 5 pasa a restar, nos va a quedar acá 31 es igual a 18 por Euler a la menos 0,2876T. Este 18 pasa a dividir, nos queda 31 sobre 18 es igual a Euler a la menos 0,2876T. Permítanme, borro esto y continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que lo que hicimos hace un momento, como necesitamos encontrar el valor de T, necesitamos bajarlo de la potencia y para eso usamos el logaritmo natural. Entonces nos va a quedar acá. Logaritmo natural de 31/18 es igual a menos 0,2876T. ¿Listo? Y ahora esto que está acá multiplicando se pasa a dividir. De tal forma que nos va a quedar como que T va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre 0,2876 por el logaritmo natural de 31 sobre 18. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a solucionar lo que nos están diciendo ahí. Entonces, a ver, logaritmo natural de 31 dividido entre 18. Cerramos acá paréntesis igual y eso vamos a dividirlo entre 0,2876 y eso nos da 1,89, pero negativo. ¿Listo? Quiere decir que T va a ser igual a menos 1,89. ¿Listo? Acuérdense. Digamos que no es muy lógico que nos dé un tiempo negativo. Sin embargo, ojo, sin embargo, para este caso sí, porque desde mi hora cero debo mirar hacia atrás qué tiempo transcurrió para ver hace cuánto murió la persona. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? 1,89 a cuánto tiempo, a cuántas horas, a cuántos minutos hace referencia para saber la hora exacta del deceso. Entonces simplemente pues tenemos 1 hora y 89. ¿Listo? Entonces ese punto 89 lo pueden hacer ustedes acá como una regla de 3, pues si 1 hora son 60 minutos, ¿cierto? Entonces 0,89 pues ¿cuánto es? Multiplican y eso es lo que les va a dar. Entonces bueno, acá simplemente. Entonces, bueno, permítanme, ya, acá, de 0,89 por 60, ¿listo? Y eso nos va a dar 53, redondeamos a 53 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había pasado 1 hora más 53 minutos desde que la persona murió. Si la hora de la primer toma de temperatura fue a las 7 de la mañana, pues menos 1 hora serían las 6, menos 53 minutos, quiere decir que el hombre murió aproximadamente a las 5:07 de la mañana. ¿Listo? Y entonces de esta forma hemos encontrado la hora del fallecimiento, la hora del deceso de la persona, del hombre que salió a cazar el zorro. Espero que hayan entendido el problema, que les haya gustado. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.